Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que un hombre recibe una extraña petición de una extraña mujer en un tren para encontrar a un objetivo clave. Poco a poco el hombre se da cuenta que se ha metido en un gran problema en medio de una conspiración con la élite de la ciudad, así que hoy veremos El pasajero. La historia comienza con una pequeña familia feliz. Michael, un padre contento, está casado con una hermosa esposa y tienen un hijo inteligente. Ha trabajado como exitoso vendedor de seguros durante los últimos 10 años. Curiosamente, antes de su carrera en seguros, Michael había sido policía durante 7 años, aunque la razón por la que dejó la policía sigue siendo un misterio, en este día en particular como cualquier otro. La esposa de Michael lo dejó en la estación de tren para su viaje diario al trabajo. Durante sus 10 años de viajes, se había familiarizado con la mayoría de los pasajeros en su tren habitual y algunos incluso se habían hecho amigos cercanos. Sin embargo, cuando llegó al trabajo, su día dio un giro inesperado. Su jefe lo llamó a la oficina y lo que había comenzado como un día brillante y agradable, rápidamente se volvió sombrío cuando Michael fue despedido repentina e inexplicablemente de su trabajo. Su contrato de trabajo fue rescindido sin ninguna explicación clara o mala acción de su parte. 10 años de su vida se sintieron como si hubieran sido desperdiciados, especialmente porque solo le faltaban 5 años para jubilarse y tener 60 años. Hacía que encontrar un nuevo empleo pareciera como una tarea desalentadora. Además de eso, Michael y su esposa no habían reservado fondos de emergencia ni ahorros. También necesitaban dinero para la educación de sus hijos, para ahogar sus penas. Michael decidió visitar un bar y tomar una cerveza. Ahí, inesperadamente, se topó con un viejo compañero de policía llamado Alex Murphy, quien había sido su compañero durante sus años como oficial de policía en ese bar. También se cruzó con otro amigo policía que había ascendido al rango de capitán, el capitán Howard. Luego Michael se dirigió a casa en el tren como de costumbre. Mientras lo abordaba, accidentalmente chocó con alguien y para su sorpresa se dio cuenta de que esta persona le había robado el teléfono del bolsillo de su traje. Desafortunadamente, cuando se dio cuenta, el tren ya había comenzado a moverse y no pudo perseguir al ladrón. Tratando de librarse del incidente, Michael decidió sentarse en la parte trasera del vagón del tren distrayéndose con un libro. De repente, una mujer llamada Joanna se sentó frente a él y entabló una conversación. Finalmente le presentó un desafío y la promesa de un premio de $100,000 si podía localizar a alguien llamado Pry. Antes de que el tren llegara a la estación Cold Spring, él tenía que determinar qué pasajero no pertenecía a este tren. Él lo conocía muy bien y debería saber la respuesta. Además, le dio un dispositivo de rastreo para agregarlo al pasajero cuando lo encontrara. Joanna ya había escondido $25,000 en el baño, en la parte trasera del vagón como pago inicial. Para el pago había una condición estricta adjunta a este desafío. Michael no podía divulgar ningún detalle al respecto a nadie. Joanna desembarcó en la primera estación, dejando a Michael algo desconcertado por esta extraña tarea. Cuando descubrió los $25,000 en el baño, debido a sus apremiantes problemas financieros, Michael tomó la decisión de tomar el dinero. No tenía intención de buscar a Pry y planeaba desembarcar en la próxima estación. Sin embargo, cuando el tren se detuvo y Michael se estaba preparando para salir, un niño se acercó a él y le entregó un sobre, advirtiéndole que tenía que seguir adelante con lo que había comenzado. Dentro del sobre estaba el anillo de bodas de su esposa. De repente se dio cuenta de que su familia estaba en peligro y Joanna lo había guiado. Para localizar a Pry, Michael pidió prestado urgentemente un teléfono a un compañero de viaje que conocía e intentó llamar a su esposa, pero la llamada no se conectó. Luego intentó comunicarse con Murphy, pero tampoco pudo localizar a Murphy. En un estado de pánico, Michael dejó un mensaje de voz explicando su problema. Después de eso se acercó a Walt, un compañero de viaje que conocía, y usó una nota en el periódico que Walt estaba leyendo para transmitir la situación. Michael también solicitó la ayuda de Walt para informar esto a la policía. Una vez que llegaron a la siguiente estación de tren, recibió el mensaje y desembarcó en la siguiente estación. De repente, Joanna llamó a Michael por el teléfono bloqueado y lo acusó de romper las reglas al revelarle el desafío a Walt que, según ella, conduciría a la muerte de Walt. Mientras Michael miraba por la ventana, un trágico incidente se desarrolló ante sus ojos. Walt, que estaba a punto de cruzar la calle, fue empujado con fuerza y atropellado por un autobús. Ahora Michael se vio incapaz de buscar ayuda de nadie. Finalmente comenzó a regañadientes y, siguiendo las instrucciones de Joanna,
inició su búsqueda para localizar a alguien llamado Pry, inspeccionando meticulosamente cada billete de tren perforado. Si el agujero en un billete estaba en el número 7, indicaba que el pasajero se dirigía a la estación Cold Spring después de examinar cada vagón de tren. Michael redujo su búsqueda a unas pocas personas, todas con destino a la estación Cold Spring, a ninguna de las cuales reconoció. Finalmente, Michael empezó a sospechar de un hombre que constantemente llevaba una bolsa consigo. Cuando decidió interrogar al hombre, el extraño sujetó a Michael contra la pared del tren y comenzó a interrogarlo, exigiendo saber su verdadera identidad y advirtiéndole que no se entrometiera en este asunto. Por la forma en que el hombre se defendió, Michael se dio cuenta de que era muy hábil. Irónicamente, esto solo profundizó la convicción de Michael de que el hombre era Pry, por lo que, durante el altercado, colocó discretamente el dispositivo de rastreo proporcionado por Joanna en la espalda del hombre. Michael sintió que su tarea ya estaba cumplida. Poco después, Michael recibió una llamada de Murphy, quien estaba consciente de la situación de Michael. Murphy explicó que Pry fue testigo de la muerte de un empleado del gobierno, sospechoso de haber actuado mal. Sin embargo, Pry sabía que el empleado del gobierno no era culpable de lo que se le acusaba, sino que había sido asesinado por la élite de la ciudad. Hoy era el día programado de Pry para testificar y él iba a encontrarse con un agente del FBI en la estación Cold Spring. Sin embargo, se hizo evidente que las figuras influyentes de la ciudad estaban al tanto de este plan y habían atraído a Michael para que encontrara a Pry para eliminarlo, dándose cuenta de que Michael entendía que había marcado a alguien sin saberlo. Condenando su muerte con el dispositivo de rastreo, recurrió a Murphy en busca de ayuda para proteger a su familia. Poco después, Michael recibió otra llamada de Joanna, quien le informó que había colocado el dispositivo de rastreo en el bolso de la persona equivocada, lo que provocó la muerte del hombre. Con solo 2 estaciones menos hasta Cold Spring, Michael sabía que tenía que localizar urgentemente al verdadero Pry o su familia enfrentaría consecuencias nefastas. Comenzó su búsqueda del hombre una vez más y descubrió su cuerpo sin vida en el tren en el piso. Michael, sin darse cuenta, había jugado un papel en la muerte del hombre, que desafortunadamente fue un agente del FBI asignado para proteger a Pry. Michael finalmente se dio cuenta de que uno de los pasajeros en el tren era cómplice de Joanna cuando el tren se detuvo en una estación. Michael tuvo que esconderse de la policía, ya que un compañero de viaje había denunciado su comportamiento sospechoso. Debido a sus acciones caóticas durante todo el día, Michael no tuvo otra opción que esconderse con el cuerpo del agente fallecido. La policía que lo buscaba no pudo descubrir su paradero mientras el tren continuaba su viaje. Michael enfrentó un nuevo desafío ya que la puerta del piso había sido cerrada con llave. En el exterior tuvo que volver a entrar al tren, pero encontró dificultades porque su bolso se atascó y su dinero se esparció con el viento. Después de volver a subir al tren con éxito, Michael tomó la iniciativa de desactivar el aire acondicionado. Así, reunió a los pasajeros restantes en un vagón con aire acondicionado en funcionamiento. Este movimiento estratégico lo ayudaría a encontrar a Pry, no para marcarlo, sino para salvarlo de un peligro inminente. El sentido del deber de Michael como ex oficial de policía se reavivó, obligándolo a proteger a las personas inocentes a medida que la estación Cold Spring se acercaba. No tuvo más remedio que llevar a cabo la solicitud de Joanna. Michael se encontró con un pasajero que trabajaba en relaciones públicas, y sospechando de todos, se armó con un hacha y planeó trasladarlo al vagón delantero por seguridad. Sin embargo, su sospecha resultó errónea. El pasajero resultó ser el cómplice de Joanna, el responsable de la muerte del agente del FBI. Cuando el tren se acercaba a la estación Cold Spring, el hombre presionó a Michael para que revelara la identidad del verdadero Pry. Michael conservó su determinación de salvaguardarla al tren y se resistió, lo que llevó a un altercado violento que terminó con el cómplice de Joanna siendo arrojado del tren por Michael. Después de esto, Joanna llamó una vez más, esta vez exigiendo no solo el descubrimiento de Pry, sino también su ejecución inmediata, ya que la estación estaba casi por recibir al tren. Entre todos los pasajeros en el tren, Michael finalmente identificó a Pry, quien en realidad era una mujer. Joanna llamó una vez más insistiendo en que Michael debía llevar a cabo sus órdenes, queriendo acabar con ella. Sin embargo, Michael rechazó con vehemencia la espantosa petición. En respuesta, Joanna declaró siniestramente que todos morirían. La llamada terminó abruptamente y una poderosa explosión sacudió el motor del tren y el compartimiento del conductor, causando grandes daños. El tren avanzó incontrolablemente, sus frenos se desactivaron.
Este era el siniestro plan de Joanna. Si Pry sobrevivía, se aseguraría de que el tren nunca llegara rápidamente a la estación Cold Spring. Michael buscó ayuda del personal del tren para reubicar a todos los pasajeros en el vagón trasero. Luego desacopló el vagón trasero del resto del tren, lo que le permitió evitar una colisión catastrófica mientras parte del tren delantero se descarriló. Michael reunió a todos los pasajeros y los instó a no desembarcar todavía, porque la terrible experiencia estaba lejos de terminar. Pidió que todos bloquearan las ventanas con periódicos para proteger el interior de miradas indiscretas. Con el tren ahora oculto, Michael inició una conversación con Pry, buscando la verdad detrás de la situación. El relato de Pry estaba alineado con la explicación de Murphy por teléfono. Ella había presenciado el asesinato de un empleado del gobierno, pero sorprendentemente reveló que el perpetrador era un oficial de policía. Según Pry, antes de que el empleado del gobierno muriera, el oficial de policía mencionó la palabra noble. Michael aclaró que ciertos individuos estaban decididos a evitar que Pry testificara, con la intención de eliminarla antes de que llegara a Cold Spring, estación en la que debía encontrarse con un agente del FBI. ¿Quién la protegería a ella y a su caso? Michael estaba decidido a salvaguardar a todos los pasajeros en el tren. Ahora estaban informados de la gravedad de la situación. Afuera, la policía había llegado alimentada por informes falsos de que Michael se había apoderado del tren y había tomado a los pasajeros como rehenes. En consecuencia, el objetivo principal era detenerlo. El capitán Howard y Murphy, ambos amigos cercanos, estaban presentes. Murphy fue designado para negociar con Michael. Al entrar al tren, su primera preocupación era el bienestar de la familia de Michael. Había contactado al FBI para garantizar su seguridad. Murphy estaba perplejo porque ese mismo día Michael lo había contactado con respecto a un desafío, mientras Murphy intentaba razonar con Michael y alentaba la liberación de los pasajeros. Mencionó la palabra noble en una de sus oraciones. Michael volvió su mirada hacia una asustada Pry, que se encogió de miedo. Escondida detrás de un asiento, la descripción de Pry del oficial de policía que había acabado al empleado del gobierno apuntaba directamente a Murphy, con su tapadera descubierta. Murphy ya no podía negar su participación, especialmente cuando Joanna lo llamó y le ordenó que eliminara a Pry, a pesar de la fuerza de Murphy. Michael era inquebrantable. Mientras tanto, fuera del tren, con la determinación de proteger a Pry, un francotirador con visión de rayos X informó al capitán Hawthorne que Murphy estaba bajo ataque. El capitán Hawthorne rápidamente ordenó al francotirador que derribara a Michael. Sin embargo, Michael había caído al suelo y agarró el marcador de rayos X de la ropa de Murphy. El francotirador con visión de rayos X identificó erróneamente a Murphy como Michael debido al marcador azul de rayos X que ahora tenía Michael en la mano. El francotirador disparó un tiro fatal que derribó a Murphy. Cuando la policía y los agentes del FBI irrumpieron, listos para detener a Michael, los pasajeros se unieron en su defensa y aclamaron a Michael como un héroe. Un agente del FBI que había estado esperando a Pry confirmó que la familia de Michael estaba a salvo, ya que habían detenido a 3 individuos sospechosos cerca de la casa de Michael. Con el testimonio de Pry y el informe del FBI, Michael finalmente pudo dar un suspiro de alivio. La policía comenzó a comprender sus acciones. Rápidamente se corrió la voz de que Michael era en realidad un héroe, que había salvado a un testigo clave de una conspiración de asesinato que involucraba a la élite política de la ciudad e incluso implicaba al alcalde. A Michael se le unieron su esposa y su hijo, quienes habían escuchado la noticia y sabían que Michael era un héroe. Unos días después, en un tren, Joanna fue vista en uno de los vagones relajándose. Michael se acercó a ella sin perder tiempo, al revelarla como el cerebro detrás de la conspiración que involucró la muerte de los empleados del gobierno y el accidente de tren. Luego le mostró su placa de policía y la película concluyó. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Bueno, hasta la próxima. Adiós, bye.